En una situación crítica se encuentra el sistema de salud a raíz de la pandemia. Si bien hoy hubo una disminución en el número de casos, la positividad de exámenes PCR llegó a un 11,3%. Para hablar de este tema nos acompaña, y otros obviamente relacionados con la pandemia, nos acompaña la doctora Cecilia Luengo, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la SOCHIMI. Doctora Luengo, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Doctora, ¿cómo me imagino con preocupación viendo los números que estamos recién revisando, el alza en la positividad, el número de camas críticas ocupadas a nivel país sobre el 96%? ¿Cómo analiza la coyuntura, doctora? Bueno, estamos en una situación que es francamente límite. Como tú bien decías, la positividad está en un 11,33% y la verdad es que en los anteriores también hemos tenido días de 11%, hemos rondando el 10% toda la semana y con un número de casos que aumenta todos los días. Tenemos cada vez menos camas disponibles y todos los días el promedio de hospitalizaciones diarias en camas de intensivo está siendo de 48 pacientes diarios. Si seguimos así, verdaderamente la ola nos va a pasar por encima, digamos, y nos va a sobrepasar, porque independiente de que por infraestructura uno pudiera abrir un número mayor de camas críticas, la verdad es que ya no tenemos personal capacitado que se haga cargo de esas camas. Y cuando uno tiene que poner personal que no es capacitado a dar cuenta de esas camas, tiene que estar muy bien supervisado por personal que en el fondo que tenga años de experiencia y esté capacitado para evitar al máximo que se cometan errores, que hayan retardos. Eso repercute claramente en el manejo de los pacientes. Estamos llegando a una situación que, como te decía, es muy límite. Y por lo tanto necesitamos que el número de contagios diarios baje rápidamente, porque si no la ola nos va a pasar por arriba. Doctora Luengo, estaba revisando declaraciones ayer del subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Uñac, quien decía, si no hay colaboración, refiriéndose a la ciudadanía, se da la posibilidad de que tengamos un colapso, decía el subsecretario de Redes Asistenciales. ¿Basta con la cuarentena o como han pedido de diversos sectores, también desde el mundo médico, el colegio médico, hay que endurecer la mano respecto al paso a paso, respecto al aeropuerto? Definitivamente hay que retroceder en muchas entre comillas, laxitudes que podrían definirse en ciertos funcionamientos dentro del día a día en nuestro país. Absolutamente. Esta es una enfermedad infectocontagiosa y por lo tanto la única manera de que el número de casos baje es tomando las medidas necesarias para que se disminuya el número de contagios, es decir, del traspaso de una persona a otra. Y para eso lo que tenemos que hacer es evitar el contacto físico y por lo tanto disminuir la movilidad al mínimo necesario para que haya el menos número de personas circulantes y el menos número de vinculaciones físicas, por decirlo de alguna manera, para que no se puedan contagiar y existe el mínimo riesgo de contagio. Pues esa es la idea de la cuarentena, pero en el fondo una cuarentena se puede imponer por el MinSal, pero si la gente no acata y no disminuye la movilidad y no está consciente de que mientras más se disminuya la movilidad ahora, más corta va a necesitarse esta cuarentena y mayor éxito vamos a tener, si no hay conciencia de eso, la cuarentena va a ser un fracaso y claro, la gente se queda con la idea de que la cuarentena no sirve, pero la cuarentena no sirve solo de nombre, la cuarentena requiere hacerse, que todos lo hagamos, requiere que haya una fiscalización efectiva cumpliendo y requiere, por supuesto, de aporte para que las personas, en el fondo, que viven con el sustento diario puedan realizar una cuarentena y no necesiten salir a trabajar y puedan también disminuir su movilidad. Doctora, ¿cómo debiera replicarse este fin de semana lo que sucedió el fin de semana pasado, cuando no se podían pedir estos famosos permisos de libre disposición, de alguna forma que podías pedirlo para hacer cualquier tipo de trámite por un espacio de 2 horas? Recordemos que fue una polémica la semana pasada cuando se tuvo que aclarar que fue solamente por el fin de semana del 27 y 28 de marzo. ¿Debiera extenderse esta medida para el fin de Semana Santo?
La verdad es que yo soy proclive a pensar, porque en mi caso personal, por ejemplo, a mí me tocó pasar visita en el hospital el sábado y el domingo, y fui testigo de cómo disminuyó la movilidad sábado y domingo, que no había prácticamente nadie en la calle, ni en autos, ni a pie, porque había, digamos, restricción de permiso. Y a diferencia de eso, lunes y martes me ha tocado ver incluso tacos de ida y de vuelta de mi trabajo, por lo cual la movilidad, viendo permiso y no habiendo conciencia, en el fondo no ha disminuido absolutamente nada en los días de semana. Entonces, si seguimos teniendo disponibilidad de permisos, en el fondo, sin restricciones reales, si en el fondo no hay fiscalización de quienes en el fondo se convierten o no se convierten en actividades indispensables, y que ahí hay mucha libertad de repente para cambiarse de rubro y no hay mayor fiscalización, no podemos disminuir la movilidad en la medida en la que necesita. Por lo tanto, yo sería partícipe, sobre todo cuando estamos pensando que viene un fin de semana largo, donde la gente tiende a acumularse en las carreteras y tratar de salir a su segunda vivienda y tratar de salir a hacer alguna actividad a otro lugar. Yo sería proclive a disminuir nuevamente y a restringir los permisos, excepto para hacer actividades al aire libre, que eso yo lo entiendo, y esas no son actividades peligrosas, sino atochamiento. El hecho de que alguien haga ejercicio al aire libre, de que lleve a los niños a la plaza, no hay problema siempre y cuando no existan atochamientos, pero no puede en el fondo haber desplazamiento de varias personas a otros lugares, a otras regiones, a lugares cerrados. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro que soy proclive a que se haga nuevamente restricción de los permisos. Doctora Luengo, ¿cómo se está viviendo la situación desde la medicina intensiva, desde las unidades críticas? Usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista, el cansancio de los trabajadores, la cantidad de licencias médicas. ¿Cómo se están reemplazando funcionarios hoy día? O sea, es una labor más especializada hoy día, quizás no hay en cuanto al funcionamiento de una cama crítica. ¿Cómo lo están haciendo la fatiga pandémica en los mismos trabajadores? ¿Cómo lo está viendo usted en el día a día esa situación? Bueno, obviamente que hay cansancio y que hay un poco de agobio de la carga de esta segunda ola. El personal que trabaja en salud es un personal que está muy comprometido, es un personal que tiene mucha vocación, porque la verdad es que se necesita mucha vocación para enfrentar dos veces un escenario pero hay mucho cansancio y de repente también hay mucho desánimo, porque probablemente cuesta, después de todo lo que nos pasó el año pasado, ver que todavía no hay un aprendizaje que se podría haber hecho para tratar de evitar la situación en la que estamos ahora en cuanto al número alto de contagios. Y eso nos involucra a cada persona en particular de ser consciente y de tomar las medidas de prevención, y por otro lado también involucra al gobierno, que en algún minuto ha tenido lamentablemente una comunicación un poco equívoca en términos de no poder transmitir exactamente el nivel de riesgo y el nivel de contagio que estamos, y entonces no da las señales adecuadas para que la gente se siga cuidando y ponga atención al cuidado y no relaje las medidas de precaución. Y obviamente eso repercute en el profesional de salud, porque basta ver en el fondo por la televisión cuando muestran las fiestas clandestinas o cuando muestran la cantidad de atochamientos que puede haber en lugares públicos versus lo que uno enfrenta cada vez que se mete al box de un paciente que está intubado, que está ventilado, que está en circulación extracorpórea, cuando uno le tiene que dar noticias a los familiares que a veces lamentablemente no son muy buenas, y peor aún cuando alguno de esos pacientes fallece. Entonces, contrastar esa realidad
con el hecho de que todavía haya un poco de inconsciencia en la población de lo que está pasando. Doctora. Y de que tenemos que cuidarnos, merma un poco el ánimo de los profesionales. ¿Sí cree usted que hubo triunfalismo de parte de las autoridades en cuanto al proceso de vacunación? Se informó demasiado el proceso, que las vacunas que llegaban, demasiado. Yo escuché a algunos doctores las últimas semanas que decían aquí se pecó de triunfalismo, se mostró demasiado un proceso, siendo que estaba creciendo el nivel de contagio, lamentablemente los fallecidos. Esto venía creciendo en las últimas semanas de manera exponencial, siendo que el proceso de vacunación es muy positivo, pero se subrayó demasiado ese punto. Probablemente, no sé si triunfalismo, pero en el fondo, claro, uno aquí tiene dos caras de la moneda y se puso más énfasis en mostrar el vaso medio lleno, por así decirlo, y lo exitoso que estaba haciendo la campaña de vacunación, siendo que los resultados de la campaña de vacunación los vamos a ver recién a finales del primer semestre, y eso lo reconoce la autoridad. Sin embargo, se le puso bastante menos énfasis a lo que ha sido el alza de los contagios de las últimas semanas y de los últimos meses, la necesidad de disminuir la movilidad, el perseguir la trazabilidad, que lamentablemente ha sido la pata coja de mesa en términos del control de la pandemia durante todo lo que ha sido el manejo de esta pandemia. Y ahí en el fondo hay una responsabilidad que también es compartida. El gobierno tiene que ponerle más empeño a mejorar la trazabilidad de los contactos estrechos. No puede ser que no tengamos más de 2 contactos estrechos detectados por cada paciente infectado, pero también ahí hay una responsabilidad de los mismos pacientes, porque muchos pacientes sienten que cuando dan a conocer quiénes son sus contactos estrechos, los están delatando y les están haciendo un daño, porque esa gente se va a tener que quedar haciendo cuarentena. Pero esto no es hacer un daño, no es delatar, es tratar de que la gente que realmente tiene riesgo esté en conocimiento de ese riesgo y haga una cuarentena bien hecha para que no siga diseminando el virus. Y así protege a esos contactos y nos protege a todos. Si la trazabilidad fuera mejor de lo que es hoy en día, no necesitaríamos hacer estas cuarentenas globales, porque solamente estarían en cuarentena y por un tiempo limitado los pacientes infectados y sus contactos estrechos. Por eso es muy importante que la población entienda que apenas uno se toma una PCR porque cree que puede estar enfermo, la gente es su contacto estrecho en ese minuto y no esperar el resultado, tiene que empezar a hacer cuarentena. Yo tengo 48 horas de repente para que me den el resultado, y si en esas 48 horas me sigo moviendo y sigo trabajando, sigo contagiando al resto de la gente. Doctora Cecilia Luengo, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes.